Guerra Fría fue un enfrentamiento entre el bloque capitalista liderado por Estados Unidos contra el bloque comunista liderado por la URSS, con gran carácter informativo. Las características de los bloques enfrentados. Estados Unidos y la URSS defienden modelos diferentes. Estados Unidos ideológicamente defiende el modelo liberal y la democracia, es decir, varios partidos. Económicamente defiende el capitalismo y son defensores de la libertad contra expansión del comunismo. Ayuda económicamente a los países que sean sus aliados y crea la OTAN, que es una alianza militar. La URSS ideológicamente es un modelo comunista con un partido único y su economía es controlada por el gobierno. Están en contra del imperialismo y dominio de los Estados Unidos. Ayuda a países de su bloque a poner en marcha su modelo y crea el Pacto de Varsovia, que es una alianza militar. 1948, bloqueo de Berlín. Cerraron las fronteras que compartían el Reino Unido y los Estados Unidos de la Unión Soviética con el territorio alemán ocupado y que se desarrolló el 24 de junio de 1948. Fue impuesto por la Unión Soviética y afectó principalmente a la zona oeste de Berlín. En ese entonces, controlada por las fuerzas de Estados Unidos y Reino Unido y Francia, fue entonces cuando Stalin, el 24 de junio de 1948, utilizó el pretexto de arreglar una infraestructura para impedir la llegada de mercancías a Berlín. Tras analizar diversas opciones, incluso pensaron en enviar un convoy armado que se decidieron para desbloquear Berlín desde el aire. Se llegó a registrar hasta 900 vuelos diarios y Stalin acabó levantando el bloqueo el 12 de mayo de 1949. ...1961, la crisis de Berlín. Fue el último gran incidente político-militar europeo de la Guerra Fría sobre la ocupación militar en la capital alemana de Berlín. Fue provocada por la Unión Soviética y concluyó con la construcción del Muro de Berlín, que dividió la ciudad en dos. Este muro constituía la frontera estatal entre la RDA y el enclave de Berlín Oeste. Se desconoce el número exacto de personas que fallecieron al intentar traspasar la frontera a través del muro. Guerra de Corea. La península de Corea había sido ocupada por la URSS y Estados Unidos en 1945 por el paralelo 38. El estallido de la Guerra Fría tuvo como resultado la partición del país en dos estados, Corea del Norte y Corea del Sur. En Corea del Norte, en 1948, se estableció una república popular, dirigida por Kim Il-sung. En Corea del Sur, en el mismo año, en 1948, Syngman Rhee estableció una férrea dictadura pro-norteamericana. El triunfo de la revolución comunista en China, el 1 de octubre de 1949, alteró a Asia. Stalin no pudo resistir la tentación de recuperar el terreno de Asia y atacó a Corea del Sur. La reacción norteamericana, para la sorpresa de Stalin, fue inmediata. Washington pedía ayuda para hacer frente al ataque norcoreano. El 16 de octubre, las tropas chinas, con apoyo militar soviético, penetraron en Corea. El 19 de octubre tomaron Pyongyang, la capital de Corea del Norte. En ese momento, MacArthur propuso el bombardeo atómico del norte de China. El ejército chino recuperó el 4 de enero de 1951 la ciudad de Seúl. En el invierno, las Naciones Unidas sufrieron una grave derrota y tuvieron que retirarse, una vez más, al paralelo 38. En este momento, la guerra se estancó y hasta 1953 hubo pequeños avances y retrocesos de las distintas fuerzas en este punto. Finalmente, tras el empate militar, se abrieron las negociaciones de paz para acabar el conflicto en julio de 1953, tras la muerte de Stalin. Crisis de los misiles en Cuba, 1962. El lado estadounidense estaba representado por el presidente John Kennedy y el comunista por el líder soviético Nikita Khrushchev y el caudillo revolucionario cubano Fidel Castro. A inicios de 1962, la URSS empieza a instalar armas en Cuba, replicando la instalación estadounidense en Turquía. El 21 de mayo, la URSS empieza a mandar soldados, 45.000, y armas, entre ellas 36 misiles nucleares. El 14 de octubre, un avión espía estadounidense fotografía rampas de misiles en Cuba, mientras 26 navíos rusos se dirigen a Cuba con ojivas nucleares. El 22 de octubre, los estadounidenses imponen un bloqueo marítimo a Cuba.
Kennedy pide a Khrushchev que retire misiles y navíos. El 26 de octubre el líder soviético está dispuesto a negociar. El 29 de noviembre Khrushchev ordena a los navíos soviéticos a dar media vuelta y desmantelar las rampas de misiles. Estados Unidos se compromete a no invadir Cuba. Consecuencias: creación del teléfono rojo, una línea directa entre Estados Unidos y la URSS para la rápida comunicación ante las crisis. ¿Sabías que solo hubo un muerto, el mayor Rudolf Anderson, cuyo U-2 fue derribada en la provincia cubana de Oriente el sábado 28, el día más peligroso de la crisis? La Guerra de Vietnam fue un conflicto entre los años 1959 y 1975 durante la Guerra Fría, que enfrentó a la República de Vietnam del Sur y su aliado Estados Unidos contra la República Democrática de Vietnam del Norte, apoyada por la Unión Soviética y China. El antecedente fue el conflicto de Indochina, que enfrentó a los franceses con los vietnamitas. Acabaron ganando los vietnamitas en 1954 y decidieron repartir el país en dos partes, divididos por el paralelo 17, Vietnam del Norte y Vietnam del Sur, cada uno con una ideología diferente. Pero en 1959 aparece la Vietcong, un grupo de guerrilla comunista liderado por Ho Chi Minh que busca la unificación del país en una república comunista. En principio, Estados Unidos decide no mandar tropas a Vietnam del Norte, sino que manda armamento para que los ayude a combatir contra Vietnam del Norte y la Vietcong. En 1967, a pesar de sus contundentes acciones militares como la serie de bombardeos a Vietnam del Norte, Estados Unidos no consigue derrotar a las tropas de Vietnam del Norte, retirándose así los bombardeos de esa zona un año más tarde. En 1969 se inician las conversaciones de paz en París, pero un año más tarde Estados Unidos y Vietnam invaden Camboya, un país vecino. En 1972 Vietnam del Norte decide invadir Vietnam del Sur y Estados Unidos decide volver a reiniciar los bombardeos en su territorio. Acaba con la unificación de la República Socialista de Vietnam en 1976 tras la victoria en 1975 de la Vietcong y la retirada de Estados Unidos del conflicto en 1973. La carrera espacial. La carrera espacial fue una competencia entre Estados Unidos y la Unión Soviética que duró aproximadamente desde 1957 a 1975. Esta supuso el esfuerzo paralelo entre ambos países de explorar el espacio exterior. Aunque sus raíces están en las primeras tecnologías de cohetes y en las tensiones internacionales que siguieron tras la Segunda Guerra Mundial, la carrera espacial comenzó tras el lanzamiento por parte de los soviéticos del primer satélite artificial al espacio. El Sputnik, nombre del satélite, consiguió alcanzar la órbita el 4 de octubre de 1957, causando miedo y debates políticos en Estados Unidos. Además, benefició a la Unión Soviética por tener grandes capacidades tecnológicas. Estados Unidos no se quedó atrás y casi 4 meses después del lanzamiento del Sputnik mandó su primer satélite, el Explorer 1. El primer animal lanzado a la Luna por parte de la Unión Soviética fue la perra Laika en el Sputnik 2 en 1957. Por desgracia, aún no existía tecnología para mandarla de vuelta a la Tierra y murió de estrés y sobrecalentamiento. Estados Unidos de nuevo no se quedó atrás y decidió mandar chimpancés importados desde África. El primer hombre puesto en órbita fue Yuri Gagarin en abril de 1961. Fue un piloto militar soviético que participó activamente en el programa especial desarrollado en la Unión Soviética. Y además, un año más tarde, la soviética Valentina Tereskova fue la primera mujer mandada al espacio. El proyecto Apolo 11 en 1969 fue una misión espacial tripulada de Estados Unidos cuyo objetivo fue lograr que un ser humano caminase por la superficie de la Luna, en este caso Neil Armstrong. Esto a día de hoy sigue siendo un tema de debate, ya que muchas personas opinan que fue un montaje de Estados Unidos para conseguir mayor importancia. Estados Unidos decía que él había ganado esta carrera por haber conseguido que un hombre pisara la Luna, pero este dilema fue perdiendo importancia tras el lanzamiento del Apolo 11, lo que muchos historiadores consideran como el final de la carrera espacial. Todo esto provocó que la Unión Soviética entrara en una gran crisis debido a todo el dinero invertido en estos proyectos a finales de 1970 y 1980. De Afganistán. A partir del derrocamiento del rey Isaac Shah en 1973, se abrió un periodo de inestabilidad, en el que finalmente se disputaron el poder diversas facciones comunistas enfrentadas a su vez con guerrillas islámicas y Estados Unidos. Moscú decide intervenir para imponer un gobierno que garantice el orden y manteniera el país en una esfera de influencia soviética. El 24 de diciembre de 1979, las tropas soviéticas invaden el país afgano. Con esto se inicia la así conocida Guerra de Afganistán. Las principales causas del inicio de la Guerra de Afganistán fue la expulsión del rey Isaac Shah en 1973.
La fuerte oposición comunista en 1978 se había tomado poder. Afganistán está situada en una zona muy estratégica para así poder atacar a Asia Central y Asia del Sur. La ocupación soviética de Afganistán, también conocida como Guerra Afgano-Soviética, fue un conflicto armado que duró 10 años, que implicó al Ejército Rojo, justamente y en el apoyo del gobierno prosoviético del Partido Democrático Popular de Afganistán, contra los fundamentalistas islámicos insurrectos autodenominados Mohammedíes. Finalmente, en el marco de la perestroika, Gorbachov decidió retirar a sus tropas de lo que muchos denominaron el Vietnam soviético. En 1988, la URSS, Estados Unidos, Pakistán y Afganistán firmaron un acuerdo por el que los soviéticos se comprometían a retirar sus tropas, lo que efectivamente hicieron en 1989. Finaliza la guerra de Afganistán. 1989, caída del muro de Berlín. Durante 28 años, el muro de Berlín, erigido por los soviéticos, fue el símbolo más claro del enfrentamiento entre el bloqueo socialista y el bloque capitalista, pero el 9 de noviembre de 1989 comenzaría su anhelado desplome con la renuncia del líder de la RDA. En los años 70, la URSS comenzó a desplegar misiles nucleares de alcance intermedio, inferior a 5.500 kilómetros, que la OTAN denominó con el código SS-20. Estaban claramente dirigidos a intimidar a la Europa occidental, amenazándola de una gran guerra limitada, en la que Washington no se atrevería a intervenir ante la amenaza de los misiles estratégicos soviéticos. Moscú buscaba a largo plazo la neutralización de Europa occidental, alejándola de Estados Unidos, lo que de haberlo conseguido hubiera convertido a la URSS en la única gran potencia militar europea. Para conseguir sus fines, los soviéticos confiaban en las fuerzas de la opinión pacifista, en los que los países europeos occidentales, especialmente en Alemania, donde fue el canciller alemán Helmut Schmidt el que propuso en 1977 que los Estados Unidos negociaran con la URSS un acuerdo sobre la que la prensa empezó a denominar como euromisiles, o en caso de no alcanzar un compromiso, que Washington desplegara en Europa occidental unos misiles que compensaran el desequilibrio causado por la colocación de los SS-20. Siguiendo esta propuesta, la OTAN adoptó en diciembre de 1979 lo que se denominó la doble decisión. Si no se alcanzaba un acuerdo con la URSS sobre la retirada de los SS-20, la OTAN desplegaría en diciembre de 1983 572 misiles norteamericanos de alcance intermedio en Gran Bretaña, Bélgica, Holanda, Italia y Alemania. También se propuso la opción C, es decir, la retirada de los SS-20 a cambio del no despliegue de los Pershing incluso. Tras las largas discusiones de la URSS, rompió las negociaciones en otoño de 1983, lo que llevó a la OTAN a que iniciara el despliegue de los misiles. Los 4 años que pasaron entre la decisión y el despliegue de los misiles fueron un tiempo caracterizado por masivas propuestas pacíficas en toda Europa occidental. En Alemania fue donde más virulencia tuvieron, llegándose en algún caso a la defensa de un neutralismo radical. La crisis en Alemania culminó en otoño de 1982, con una crisis de gobierno histórica. La crisis acabó en 1987 con la firma del Tratado Soviético Norteamericano, que eliminaba las armas nucleares de alcance intermedio. La Guerra de las Galaxias. George Shultz, secretario del Estado bajo la administración Reagan, asistió en 1967 a una conferencia donde se habló acerca de la idea de una defensa contra misiles nucleares mediante la utilización de explosivos nucleares. En 1979, Reagan visitó el Comando Central de NORAD, donde se le instruyó por primera vez en los sistemas de seguimiento, donde se extendían por todo el mundo y el espacio. Pero todo esto fue criticado por sus comentarios. Reagan consiguió que en el caso de ataque esto podría calcularse en una mala posición. Shultz hizo hincapié junto con la idea defensiva propuesta por Teller una década antes, que se combinaron para formar una iniciativa de defensa estratégica. En 1969 se concibió una idea de defensa para utilizar armas en la Tierra y en el espacio.
Final de la Guerra Fría. Los historiadores no se ponen de acuerdo en señalar el momento en el que la Guerra Fría concluyó. Los principales acontecimientos son la cumbre de Malta entre el presidente norteamericano que marcó el fin de la Guerra Fría. Otro señala que el fin fue el 21 de noviembre de 1990, cuando los Estados Unidos, la URSS y otros 30 estados participantes en la Conferencia para la Seguridad y Cooperación en Europa firmaron la Carta de Paz, un documento que su finalidad era regular las relaciones internacionales tras el fin de la Guerra Fría. En un proceso enormemente rápido, la URSS y los Estados Unidos pusieron el fin al largo enfrentamiento que habían iniciado tras el fin de la Segunda Guerra Mundial. El orden establecido en Yalta se derrumbó ante la mirada atónica del mundo en pocos meses.